Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En los últimos meses, el capitalismo ha entrado en un estado de hibernación, cuya duración y alcances son aún difíciles de prever. Los gobiernos han reaccionado con diversas políticas de control sanitario y planes de salvataje para sostener empleos, salarios y la viabilidad de las empresas. Sin embargo, la pandemia mostró con crudeza que tras casi medio siglo de neoliberalismo, el mundo no se encuentra suficientemente preparado para proteger la vida de la población. Los estados cuentan con pocas herramientas institucionales para intervenir la economía. La seguridad social alcanza solo para una fracción de la fuerza de trabajo y una eventual vacuna quedará en manos de gigantes farmacéuticos multinacionales. Las primeras reflexiones sobre la crisis y un mundo post-pandemia han provenido desde la filosofía. El italiano Giorgio Agamben denunció que el estado de catástrofe era una invención destinada a fortalecer el carácter autoritario de los estados y reducir nuestras libertades. En tanto, el coreano Byung-Chul Han señaló que el virus nos dejaría más aislados y carentes de sentimientos colectivos. Con cierto dejo de euforia, el esloveno Slavoj Žižek sentenció que el coronavirus era un golpe al corazón del capitalismo y que habría oportunidades para reinventar el comunismo. No obstante, la elaboración más sugerente fue realizada por la estadounidense Judith Butler, quien sostuvo que la pandemia puso en evidencia los límites del capitalismo y la centralidad del mercado en la vida social, así como la importancia de una salud pública de cobertura universal. En ese sentido, Butler hace una invitación profunda a repensar el papel del Estado y su relación con la sociedad e individuos, al mismo tiempo que ve en la crisis una oportunidad para revitalizar los imaginarios socialistas. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Nuevamente estamos tomando este texto de Giorgio Boccardo, el de trabajar en tiempos de pandemia, antesala de nuestro futuro laboral, y me pareció importante retomarlo porque hay varios elementos que, si bien ya fueron expresados en la emisión pasada sobre el impacto directo en el mundo del trabajo, las afectaciones a los trabajadores y qué reacciones podemos tomar los trabajadores organizados en todo el mundo, me pareció también importante retomar la primera parte de este artículo, en donde, hace un recorrido sobre las opiniones que se han dado ya sobre este tema de la pandemia, pero también el papel que está jugando en este momento la industria tecnológica, que es la que se destaca por encima de todas las demás, por encima de todas las instancias, instituciones de gobierno y planes. El gigante tecnológico, la industria tecnológica, es la que está destacando y está marcando la pauta en este mundo de la pandemia y seguramente marcará las pautas para la pospandemia si alcanzamos ese punto en algún momento. Entonces me pareció muy importante retomar esta primera parte del artículo que pues lógicamente vamos a subir a redes sociales para que se pueda consultar de manera más pausada, se pueda prestar a la reflexión y darnos más elementos para comprender esta realidad con la intención de transformarla, porque, como decía Marx, lo que han hecho los filósofos es dedicarse a interpretar la realidad cuando de lo que se trata es de transformarla. Pero, como también dice un filósofo argentino, un difusor de la filosofía global desde Argentina, José Pablo Feynman, dice, pues finalmente debemos tener muy claro que lo que dice Marx es completamente cierto y vigente. Hay que transformar esta realidad, pero primero hay que saber interpretarla y saber conocerla. Entonces vamos a tomar la lectura nuevamente de este texto de Giorgio Boccardo. La economía política ha centrado las discusiones en la hondura de la recesión y en la urgencia de políticas para salvar al capitalismo de sus propios demonios.
Esto es importante porque efectivamente lo que estamos viviendo no es por sí misma la pandemia, como lo hemos dicho ya muchas veces, no es la pandemia en sí misma la que ha provocado esta crisis, sino lo que ha hecho es agudizar una crisis sistémica, una crisis del capitalismo donde los principales afectados hemos sido los trabajadores y los beneficiarios han sido, lógicamente, los grandes capitales transnacionales. El Financial Times, de conocida orientación monetarista, sentenció que el virus mostró la fragilidad de nuestro contrato social e interpeló a realizar reformas radicales para fortalecer el papel del Estado en la economía, elevar impuestos a las grandes fortunas para reducir desigualdades y proteger al trabajo de nuevas incertidumbres. Desde diversas orientaciones ideológicas se propone inaugurar una nueva era keynesiana de carácter global. Sin embargo, el mundo que habitamos hoy es muy diferente de aquel de la Gran Depresión de 1929. En la actualidad predomina el capital financiero sobre el industrial y este es un elemento también a destacar, pues esta aplicación de la teoría de Maynard Keynes, de Joseph Maynard Keynes, lo que decía era la regulación del Estado sobre la administración de la industria y sobre, lógicamente, la administración de la economía. Hay que considerar que hoy el capital industrial se ha reducido, se ha compactado y el capital especulativo, el capital financiero que se mueve en las bolsas, este capital que no está físicamente, no está incluso respaldado físicamente, es una ilusión del mundo especulativo y es un capital que se mueve de un lado a otro según las conveniencias que tenga el dueño de ese capital o los dueños de esos capitales en función de su tasa de ganancia. En la actualidad predomina el capital financiero sobre el industrial y gigantes tecnológicos extienden sus redes de poder sobre todo el mundo y la clase obrera industrial carece de fuerza para obligar a nuevos pactos de bienestar. El dilema de cómo prefigurar un mundo post-pandemia no es en lo fundamental una cuestión de orden económico. De hecho, cuando se propone forjar un contrato social, hablamos de actores y relaciones de poder que permiten alcanzar un acuerdo duradero, pero también de modos de organizar nuestra vida colectiva, formas de asegurar nuestras libertades y posibilidades de alcanzar niveles razonables de bienestar. Entonces, uno de los elementos que inmediatamente emerge al pensar en pactos es la fuente que nos provee el sustento diario, que hasta el día de hoy sigue siendo el trabajo. No obstante, tras décadas de neoliberalismo, la pandemia se ha encargado de recordarnos que los salarios, contratos e instituciones de seguridad social han perdido toda capacidad para entregarnos certezas. Y una de las demostraciones más fuertes es el resultado de estas reformas en materia de jubilaciones de años pasados, que nos dio por resultado estas cuentas llamadas Afores, que este año, en el caso de México, se da los primeros casos de trabajadores, trabajadoras que alcanzan la edad y los requisitos para cobrar la Afore como una pensión. Y lo grave de este asunto es que esas pensiones que van a empezar a cobrar los aforados en este año no alcanza más que para una proporción muy pequeña de quienes forman parte de ese universo de aforados a los que tendrían derecho a cobrar esa pensión y que además van a cobrar como pensión el 25% del último salario que hayan estado cotizando. Entonces, en ese sentido, las afectaciones del neoliberalismo se están viendo ya materializadas. En el caso de las pensiones y jubilaciones, se han visto materializadas desde hace tiempo en las condiciones laborales, en las restricciones que en la regulación laboral de diferentes países se han dado, en cuanto al derecho a huelga, por ejemplo, que cada vez es más complejo el poder tramitar una huelga, se vuelve más un proceso burocrático que un arma de lucha de la clase trabajadora, en el retraimiento de la contratación colectiva a favor de una contratación individual, porque el sistema sindical en muchos sentidos se ha visto golpeado, se ha visto agotado, se ha visto acosado y también en buena parte se ha vendido a el capital privado financiero internacional. Entonces, la situación del trabajo es quizás una de las encrucijadas más complejas que nos deja todo este periodo neoliberal, como lo señala Bocardo en estos párrafos.
El problema no solo es advertir que el trabajo del siglo XX está por desaparecer. La cuestión es distinguir situaciones laborales propias de la crisis sanitaria, que deben ser enfrentadas con urgencia, de transformaciones de mayor hondura que durante esta pandemia encuentran condiciones excepcionales para consolidarse, como la automatización de fábricas y oficinas, la flexibilidad del tiempo y lugar de trabajo, plataformas que median nuestras interacciones laborales y una profunda crisis de trabajo de cuidados. Estos elementos ya los hemos abordado también en otros programas, cuando hablamos del futuro del trabajo, que se veía hacia esa automatización de las fábricas y las oficinas, que a través de el cambio tecnológico, la implementación de instrumentales o de programas que facilitan o automatizan el trabajo, lo que hacen es reducir la plantilla de trabajadores y en lugar de especializarla, que es algo que también tiene sus propias contradicciones, no estamos entrando tanto en un proceso de especialización del trabajo, sino de descalificación del trabajo, porque el manejo de estas herramientas tecnológicas que requiere una capacitación pasa por encima de la preparación que antes se requería para especializarse en un trabajo, por ejemplo, industrial, en el manejo de ciertas herramientas industriales, de ciertos equipos. Hoy, con su automatización, ya lo que se requiere es únicamente una supervisión de los trabajadores, de pocos trabajadores en la línea de armado, pero que además necesitan conocer cómo funcionan estas máquinas para hacer su operación más básica. Entonces ahí hay una contradicción latente en la cuestión del mercado de trabajo, mientras que lógicamente las condiciones para laborar en esos ámbitos se van precarizando cada vez más en materia de seguridad social, en materia de salarios, de prestaciones e incluso de equipos básicos de protección personal que se requieren para desempeñar estos trabajos. Bien, todo lo cual no sería posible sin la expansión de empresas tecnológicas. Este desarrollo de las tecnologías, de la automatización, etcétera, no sería posible sin la expansión de empresas tecnológicas y nuevos modos de organizar la producción ocurridos durante las últimas décadas. El propósito de este trabajo es advertir transformaciones seculares en la producción y el trabajo, visibilizadas durante la pandemia, que ha sido justamente como el poner en laboratorio, en una mesa de laboratorio, todos estos procesos a la vista, influenciados o estimulados por esta pandemia del virus COVID-19. Finalmente, se releva la importancia de la acción colectiva, se releva, pero de darle relevancia, la importancia de la acción colectiva y sus posibilidades de orientar la fisonomía en el trabajo o que el trabajo tendrá en un mundo post-pandemia. Aquí hay un nuevo apartado que es justamente sobre la industria tecnológica. Se titula El nacimiento de un gigante, la industria tecnológica. El agotamiento de los estados de bienestar y el estancamiento de las tasas de ganancia durante los años 70 y 80 del siglo XX abren cursos para transformaciones productivas y condiciones para reformas monetaristas. La liberalización de los mercados permite un ciclo de crecimiento sostenido por capitales financieros que durante los años 90 encuentra rápidos dividendos en las empresas .com, que, pese a no ser más que una burbuja bursátil, permiten la renovación tecnológica de diversos sectores productivos. Al mismo tiempo, la mayor desregulación, deslocalización y flexibilidad del trabajo y el debilitamiento de los sindicatos incrementan la población disponible para emplearse en condiciones cada vez más desprotegidas. Esto es, pues, un proceso histórico que nos ha tocado vivir, nos ha tocado padecer a quienes ingresamos al mercado laboral desde mediados, finales de la década de los 80, principios de los 90 y que vimos incluso cómo se fue depauperizando el nivel de vida de los trabajadores que durante la época de los 70 todavía tuvieron, en el caso de México, un momento importante en su desarrollo económico, sobre todo por el crédito,
por el crédito de las instituciones bancarias, la posibilidad de comprar a plazos, y que en la década de los 80s, 90s fue pasando la factura a la propia clase trabajadora. Entonces, frente a eso también está este proceso incrementado o acelerado de automatización del trabajo que, como veremos, ha hecho a los nuevos grandes millonarios, a las nuevas grandes fortunas en la historia de nuestro planeta. Vamos a continuar con eso después de la pausa. Vamos a esta pausa y continuamos en Letras Militantes con el importante tema de trabajar en tiempos de pandemia, antesala de nuestro futuro laboral. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con la lectura de este texto de Giorgio Boccardo sobre el trabajar en tiempos de la pandemia como antesala a el futuro del mercado laboral. Como hemos mencionado hasta este momento, las grandes industrias o las grandes capitales dedicados a la industria tecnológica son quienes han resultado beneficiados en este proceso de pandemia, porque hay que recordar que en el sistema capitalista, a pesar de la crisis por las contradicciones internas del sistema, siempre hay un capital que resulta ganador frente a estas condiciones. Hablábamos también de cómo el antecedente de, cómo se fue destruyendo o desmantelando el estado de bienestar bajo la teoría keynesiana del control del Estado, la regulación del Estado. Bueno, finalmente ese modelo neoliberal que sustituye al keynesiano es el que nos va a dar como resultado, nos va a pasar la factura después de más de 30 años de esta situación de franca crisis, no solamente en el ámbito económico, como lo menciona Boccardo en su artículo, sino a nivel de estructura del sistema de trabajo, de los sistemas de trabajo que se ven afectados por esta flexibilización, que lo único que busca es dar mayor ganancia al capital. Y aún en estas épocas de crisis por la pandemia, de crisis sanitaria, de emergencia sanitaria, los beneficios vuelven a estar en manos de los grandes capitales, y quienes terminamos pagando estas grandes crisis somos los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo, no solamente en el caso de México. Bien, vamos a continuar con el texto de Boccardo. Tras la crisis financiera de 2008, las bajas tasas de interés movilizaron parte de la inversión privada hacia empresas tecnológicas, cuya base de innovación se encuentra en iniciativas estatales o redes de colaboración universitaria. Son empresas de muy diversa naturaleza que prestan servicios de alojamiento de datos, soporte computacional, operaciones industriales y comerciales, venta y entrega de productos, transporte o alojamiento. Al tiempo que extraen todos los datos posibles de sus usuarios, clientes corporativos o trabajadores, que con diversos grados de conciencia les entregan derechos para su explotación comercial, que es, por ejemplo, lo que vemos en el caso de las redes sociales, ¿no? Cuando pues alguien dice vamos a pensar en el perfil de Facebook, no autorizo a Facebook a utilizar mi información para tal y cual cosa, ¿no? O el caso reciente de WhatsApp y la migración a Telegram.
En realidad nosotros al momento de dar de alta esa aplicación o ese programa en nuestros equipos, en nuestros dispositivos móviles, en nuestra computadora, lo que estamos haciendo es ya permitiendo la entrada de todas estas empresas en nuestros datos personales. Cada que nosotros damos de alta una aplicación en nuestro teléfono celular, sea TikTok, sea el Snapshot o sea cualquiera de esas aplicaciones, nosotros estamos aceptando que esas aplicaciones hurguen en nuestra información, en nuestros datos y los puedan utilizar. Entonces, a veces es un tanto fútil pensar que por migrar a otra aplicación voy a proteger mejor mis datos. Por eso Bocardo habla de estos niveles de conciencia con los que vamos entregando nuestra información. El hecho de que estemos viendo, conviviendo o interactuando a través de estos medios, como puede ser este programa transmitido a través de YouTube o a través de Facebook, pues ya implica que nosotros estamos cediendo parte de esa información a estas grandes empresas que lo único que van a hacer, no nos van a buscar controlar como si fuéramos esclavos en un sistema tiránico expresamente, sino lo que van a hacer es ver cómo sacan una ganancia económica de esos datos que nosotros estamos dando. Por eso no nos extrañe que cuando nosotros buscamos en internet algún producto que nos llama la atención, un nuevo celular, una nueva computadora o herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo y que en estos momentos lo más fácil es hacerlo vía internet, hacer la compra por internet y que además nosotros tenemos las formas de pago que ya sea a través de un banco o a través de estas plataformas que se llaman PayPal u otras en donde se pueden hacer depósitos bancarios. Bueno, toda esa información está concentrada en bases de datos que controlan estas grandes empresas. Y entonces, en el momento en que nosotros estamos generando estos datos sobre nuestros gustos, sobre lo que nos llama la atención en internet, toda esta información se va acumulando y va formando nuestro propio expediente de qué es lo que nos gusta, qué es lo que buscamos, qué es lo que más vemos en internet. Y por eso, repito, que no nos extrañe que cuando abrimos Facebook, de repente nos encontramos con sugerencias de amistades, de páginas, de perfiles o incluso de lugares de venta que nos muestran exactamente lo mismo que hemos estado buscando nosotros en internet, pero con ofertas o supuestas ofertas para que nosotros hagamos la compra. Ese es el manejo de nuestra información confidencial y ese es el mayor provecho que han sacado estos gigantes de la tecnología para involucrarse en nuestras vidas personales. No obstante, los datos son materia prima que solo una vez organizada y analizada mediante trabajo y tecnologías adquieren valor para ser ofertadas a clientes que requieren de servicios de información, soporte tecnológico, logística y todo tipo de aplicaciones para organizar emprendimientos o trabajos. Este esquema de subvenciones cruzadas, en que las plataformas de recolección son financiadas para la venta de productos o servicios, generan tendencias monopólicas en la extracción y explotación de datos. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el caso de plataformas como Amazon, que de ser una plataforma que hace muchos años únicamente lo que hacía era vender libros, y lo más curioso del caso es que ni siquiera lo hacían con un stock material, o sea, no tenían los libros ahí, sino que uno hacía el pedido del libro, decían en una semana te decimos cuándo te lo mandamos. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos era buscarlo en diferentes librerías en los Estados Unidos, porque antes estaba confinado a Estados Unidos este servicio de búsqueda y de compra, y entonces ya una vez que habían comprado el libro, te lo enviaban a tu casa, ¿no? Y te cobraban el costo de este libro. Vieron que el sistema funcionaba, empezamos algunos a comprar libros a través de la plataforma de Amazon, empezaron a meter otros servicios, empezaron a vender, por ejemplo, música en discos compactos, películas en DVD, y fue creciendo la empresa, se empezó a expandir a otros países, la franquicia fue vendida en Europa, en el caso de Canadá, y ya hasta muy recientemente fue el caso de México, que se abrió la plataforma de Amazon México, y ya en la venta de todo tipo de productos, ¿no? Ya no solamente libros, música y películas, que fue su origen, sino ahora ya cualquier tipo de mercancía está al alcance de la mano a través de Amazon. Entonces,
es como van creciendo y lógicamente ellos necesitan una retroalimentación porque necesitan saber también a quién le van a vender todo eso. No pueden arriesgarse a buscar entrar en un mercado si no saben si van a tener consumidores de ese mercado. Entonces, para ello requieren de toda una plataforma tecnológica, informática, los famosos algoritmos que van definiendo cuál es el comportamiento o van proyectando cuál es el comportamiento de los consumidores. Bien, esa extracción de datos, una ampliación constante de su giro de negocios, a eso me refería yo en Amazon, va ampliándose el tipo de cosas, de mercancías que venden, y el establecimiento de cadenas de valor que abarcan desde multinacionales hasta pequeños productores locales en todo el mundo, que es, por ejemplo, el papel que están jugando estas plataformas de entrega de alimentos y de transporte, el caso de Uber, el caso de Didi, el caso de todos estos servicios por aplicación en donde se integran diferentes proveedores, ¿no? Pedir, por ejemplo, el alimento a un restaurante que no tiene su entrega a domicilio, pero que a través de Uber nos va a hacer llegar ese alimento que estamos pidiendo vía la aplicación. Entonces estamos frente a un mundo que, si bien da la apariencia de generar un beneficio por acercarnos ciertos servicios, lo cierto es que desmantela toda una serie de procesos de trabajo, facilitando la explotación, facilitando la precarización de las condiciones de trabajo para hombres y mujeres de este siglo XXI. El gigante tecnológico que mejor expresa este modelo de negocios es sin duda alguna Amazon, la empresa fundada por Jeff Bezos, que en 2017 se convirtió en la mayor fortuna individual del mundo. Se extiende literalmente desde la A hasta la Z. Pese a ser mundialmente conocida como una plataforma comercial y de entrega de productos, originalmente libros, como esto que ya les estaba yo mencionando, ha desarrollado un complejo industrial integrado por muchas ramas y filiales, servicios de logística global que incluyen talleres, bodegas, flotas de camiones, barcos, aviones y drones, que ese es el nuevo aspecto tecnológico. Las entregas ya se empiezan a hacer a través de drones para llegar en el menor tiempo posible a todos los rincones del mundo. Servicios tecnológicos de operaciones, almacenamiento de datos y de logística industrial a empresas de distintas ramas productivas. Amazon Web Service. Desarrollo de tecnologías como lectores de libro, los famosos Kindle, que son estos programas para poder leer libros electrónicos en un dispositivo móvil. Altavoces inteligentes como el Echo. Asistentes de voz con algún grado de inteligencia artificial, Alexa. Servicios de streaming de videos, música, series y películas, incluido Amazon Studio para producciones cinematográficas. O sea que en el caso de Amazon vemos el desarrollo brutal de ser una pequeña empresita que no ocupaba más allá de una oficina y que lo que hacía era buscar de otro lado quién le proveyera las mercancías que le estaba vendiendo a sus clientes. Hoy es un monstruo con infinidad de servicios, infinidad de ramas, de filiales que se encargan de dar otros servicios y formar estas cadenas productivas. Incluso esto de las películas, bueno, pues ya estamos viendo que hay pues ya un mercado a la baja de los DVDs y los Blu-rays, y ahora todo se hace por streaming, es decir, por los servicios como Netflix, como Amazon Prime, que tiene su propio canal, vamos a decirlo así, para ver películas, series de televisión, producciones propias y producciones que son de pues otras empresas norteamericanas, pero también de otros países. Entonces vemos cómo este cambio tecnológico ellos se van adaptando perfectamente porque nacen justamente en ese ámbito tecnológico. Entonces veíamos lo de películas, e incluso un estudio, Amazon Studio, para producciones, ya para hacer estos programas que vemos a través de Amazon Prime, que apuntan a registrar y organizar toda nuestra experiencia social. Su filial de robótica en que desarrolla soluciones automatizadas para la industria y el comercio. Cadenas de supermercados físicos como Whole Food Markets o Amazon Go. Primer supermercado en que el pago se realiza sin pasar por caja.
Esta es una experiencia también pues bastante extraña y que es peligrosa en el sentido de que, bueno, finalmente ya el hecho de ir a hacer las compras a un mercado, como lo está manejando ya la tendencia con Amazon, es ni siquiera tener interacción con trabajadores en esos supermercados, porque todo se va a registrar a través de chips, a través de nuestro dispositivo móvil, nuestro celular, que va a estar conectado y que todas las mercancías que nosotros tomemos, y hay un video por ahí circulando en redes en donde se ve este experimento que hacen con las primeras sucursales del Amazon Go, en donde entras a esta sucursal, vas tomando en una canasta todos los productos y finalmente los metes en una bolsa y te sales, porque todo lo que tú tomaste ya fue registrado y fue cobrado a tu tarjeta de crédito o al método de pago que tengas dado de alta, y simplemente no tienes que hablar, ni pedir, ni conversar con nadie en este supermercado, lo cual se me hace una experiencia de las más frías y pues tenebrosas incluso, para este futuro vacío, para esta distopía que nos pintan muchas veces películas de ciencia ficción, en donde los seres humanos cada vez estamos más aislados unos de otros. Y finalmente, Mechanical Turk, que es una plataforma de crowdworking. Crowdworking, bueno, son todos estos términos que están acuñando en estos tiempos de avance tecnológico, pero que tiene que ver con, bueno, aquí lo dice, para realizar trabajos simples y de bajo precio unitario que requieren un cierto grado de inteligencia que una máquina no puede proveer. O sea, ya son trabajos que se contratan sencillos, pero que requieren todavía el trabajo humano para realizarse, lógicamente con las más bajas o inexistentes condiciones o prestaciones favorables a los trabajadores. En suma, emerge un gigante global con capacidad de ofrecer bienes y servicios de todo tipo, reestructurar sectores productivos completos y organizar el trabajo, encadenando todo tipo de calificaciones y formas de disciplinamiento, pero que al mismo tiempo constituye un esfuerzo decidido por alterar mediante la explotación de datos la forma de organizar toda nuestra vida social. En este modelo, el que se ha considerado durante la pandemia, este es el modelo, que se ha considerado durante la pandemia. Hemos visto cómo se ha masificado el uso de plataformas como Zoom, el Meet de Google, Team de Microsoft o el WhatsApp, que es propiedad de Facebook, que permiten que millones de personas puedan trabajar, estudiar, comprar o pasar tiempo de esparcimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que cuenten con un dispositivo inteligente y una conexión a Internet. También se han expandido o reconvertido plataformas como Uber Eats, Corner Shop o Didi para mantener la cadena de suministros y la distribución del comercio minorista funcionando. De un modo menos visible, millones de empresas en diversos rubros productivos aumentaron su dependencia de plataformas de servicios de nube y soporte técnico como Microsoft Azure o Amazon Web Service para mantener el negocio funcionando. ¿Qué tiene que ver todo esto con la crisis sanitaria, el trabajo y nuestro futuro? Precisamente son este tipo de transformaciones las que posibilitan una masificación de plataformas que median todo tipo de relaciones humanas. No es que antes de la pandemia eso no ocurriera. Sin embargo, esto forzó a que prácticamente todas nuestras interacciones sean registradas por aplicaciones, lo que ha consolidado su poder en la economía y la sociedad. En efecto, su expansión está alterando la organización del trabajo que proporcionan directa e indirectamente la de los proveedores, pero también del creciente número de empresas y fuerza de trabajo que dependen de sus productos y servicios. Es decir, potencialmente estamos hablando del conjunto de la población humana interactuando a través de plataformas. Pero a diferencia de los encadenamientos de la industria automotriz del siglo XX, estos gigantes tecnológicos, apalancados por capital financiero, tienen una voraz capacidad de alterar el tiempo y el espacio de trabajo, al punto de imbricarlo con el resto de nuestra experiencia vital. De ahí su relevancia para advertir nuevas formas de trabajo futuro. Frente a esto,
¿Qué podemos hacer? Porque decíamos en otro programa que la imposición, porque es realmente una imposición, no tenemos otra alternativa, la imposición de este tipo de interacciones a través de redes, a través de aplicaciones, no es algo que vaya a quitarse una vez que se diluya la pandemia o que se resuelva el problema de la emergencia sanitaria y que la gente pueda volver a centros de trabajo. No, esto es un proceso que ha acelerado estas prospecciones en materia tecnológica y del mercado de trabajo que se tienen desde hace mucho tiempo. Desde que pensamos que los robots iban a ocupar nuestros lugares en las fábricas o en las oficinas, este proceso se ha ido desarrollando y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo. Debemos estar muy conscientes que vamos a enfrentar, por ejemplo, a estos gigantes financieros, a estos tremendos monopolios de la actividad económica. Y frente a ello no nos queda más que organizarnos y luchar como trabajadores, como trabajadoras, para defender el trabajo como la única forma de sustento que tenemos para salir adelante en este mundo cada vez más frío, cada vez más automatizado y cada vez más incierto. Los invitamos a que estemos al pendiente de los llamados de nuestro sindicato, a las futuras movilizaciones, porque todo esto tiene mucho que ver con el dilema que estamos enfrentando para la solución del conflicto del SME. Los invitamos entonces a que estén al pendiente de estos llamados, a que acudan a informarse a través de los medios oficiales de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi parte es todo por esta emisión de Letras Militantes y nos vemos por estos mismos lugares la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente. Es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.